Hola a todos, señoritas y jóvenes, ¿cómo están? Vamos a hacer un video flash, así de cómo resolver el ejercicio en clases para las personas que no vinieron, valga la redundancia, en la sesión anterior, y para que puedan realizar su dinámica número 3 de tabla de datos agrupados por intervalos de clase. Entonces, teníamos la variable edad expresada en años. Entonces esto es nuestro subconjunto de datos. Tenemos que saber primero de qué tamaño es nuestro subconjunto de datos. Si ustedes se vienen acá, en la parte inferior, dice recuento. Recuento me dice que hay 20 datos en el subconjunto. Igual lo pueden contar, evidentemente, ¿no? Yo voy a usar una fórmula de todas maneras que se llama contar. La fórmula contar. Y voy a seleccionar toda esta matriz, que es el subconjunto de datos de la variable edad. Le voy a aceptar y me sale que tengo 20 datos. 20 datos. Entonces eso es mi tamaño de la muestra. Vamos con el paso número 1, era calcular el rango. Necesito calcular el rango de este subconjunto de datos. El rango es igual al valor máximo menos el valor mínimo. El valor máximo nosotros habíamos ubicado que era 63, ¿no? 63. Y el valor mínimo era 19. El valor mínimo de nuestro subconjunto de datos. Entonces, yo pongo igual a 63 menos 19 es igual a 44. 44 es mi rango del subconjunto. Pasemos al paso número 2, la ley de Herbert-Sturgis, que nos sirve para calcular el número de intervalos de clase, es decir, en esta tabla que tenemos acá, en esa tabla, ¿cuántos intervalos voy a tener? Porque esto es una tabla para datos cuantitativos, numéricos, ¿ya? Entonces esta era la fórmula que mostramos en clase, la fórmula de Herbert-Sturgis. Entonces lo calculamos. Esto igual a 1 más 3,322 logaritmo natural de n, es decir, de nuestro subconjunto de datos. Sabemos que es 20. Aquí hay que ponerle el símbolo de multiplicación. Ahora sí. Y ese es nuestro segundo valor que necesitábamos para continuar en la fórmula. Ahora ustedes saben que se redondea el valor impar más cercano. El valor impar más cercano sería el número 5. ¿Ya? El número 5 es el valor impar más cercano. Entonces eso quiere decir que en mi tabla, en la tabla que vamos a diseñar nuestra tabla, vamos a tener 5 intervalos. 1, 2, 3, 4 y 5. 5 intervalos de clase. Después, ¿qué más necesitamos? Necesitamos calcular la amplitud. Aquí lo tenemos como paso número 3. Calcular la amplitud. La amplitud no era nada más ni nada menos que el rango dividido entre k, es decir, el número de intervalos. ¿Cuánto es nuestro rango? Nuestro rango es 44. 44. Y nuestro número de intervalos es 5. ¿Ya? Entonces colocamos igual 44 dividido entre 5 me sale 8,8. Y como lo tienen ahí en los apuntes, aquí se redondea de forma normal. 8,8 redondeado es igual a 9. 9 va a ser mi amplitud que vamos a usar para construir nuestra tabla. Entonces ya tenemos todo lo que necesitamos por el momento. Entonces, ¿cuál es mi límite inferior? Comenzamos el límite inferior con el valor mínimo.
con el mínimo valor de nuestro subconjunto de datos. En este caso era 19. A 19, para el límite superior le tenemos que sumar la amplitud. La amplitud sería 9, ¿no? Entonces yo podría poner aquí igual 19 más 9. Y me sale el valor de 28. Después ustedes saben que este valor de 28 lo tenemos que repetir en nuestro segundo intervalo. Entonces yo le doy igual, repito el valor número 28, y ahora de 28 tengo que sumarle ¿cuánto? La amplitud nuevamente, que es 9. Entonces igual 28 más 9 me da 37. Y así sucesivamente voy arrastrando la fórmula. Aunque esto evidentemente lo pueden hacer sin fórmula. Para su dinámica lo van a hacer a mano. Entonces ya tengo todos los límites inferiores y los límites superiores de cada uno de los intervalos. ¿Qué más necesito? ¿Qué más necesito? Aquí hice una columna auxiliar. En esa columna auxiliar yo puedo poner lo que ya hemos visto en clase. ¿Qué vimos en clase? Cuando un intervalo es cerrado, es decir, inclusivo, se incluye el dato. En este caso se incluye el dato número 19. Y cuando un intervalo es abierto o exclusivo, es decir, se excluye el dato. En este caso, excluimos el valor 28 y solo vamos de 19 a 27. De 19 a 27, ¿en dónde? En nuestra frecuencia absoluta, en base a los valores que tenemos aquí. En base a los valores que tenemos aquí en nuestra base de datos o matriz. Entonces esta es una columna auxiliar donde yo simplemente pongo 19 cerrado por la izquierda, es un intervalo cerrado, y 28 abierto. Lo mismo, repito ahí. 28 cerrado por la izquierda y 37 abierto por la derecha. Y automáticamente tenemos todos nuestros intervalos. Eso ustedes lo pueden hacer de forma manual, ¿ya? La dinámica es en manuscrito. Yo lo estoy explicando ahorita en Excel, en digital, para que quede claro, para que no quede ninguna duda. Ahora aquí, si se acuerdan, nuestro último intervalo nosotros lo hacíamos cerrado también. Cerrado por la derecha. A pesar de que 64 no tenemos el valor 64 en nuestro subconjunto de datos, no obstante, igual lo vamos a cerrar, ¿ya? Entonces, ¿qué era nuestra marca de clase? Ese es el paso número 4. La marca de clase no es nada más que un promedio entre el límite inferior y el límite superior. Es decir, el valor 19 más el valor 28, es decir, el límite superior dividido entre 2. Aquí hay un pequeño error. Esto sería más. Entonces eso lo calculamos ahorita. Esto es igual a el límite inferior más el límite superior. Todo eso dividido entre 2. Y tenemos nuestra marca de clase. Después necesitamos hallar las frecuencias. Las frecuencias que se encuentran dentro de este intervalo, entre 19 y 28, que en realidad es entre 19 y 27, ¿qué? Años de edad. ¿Cuántos datos teníamos? En el primer intervalo teníamos 3 datos, es decir, 3 personas que estaban contenidas en ese intervalo de clase. Teníamos 3 datos, ustedes aquí pueden verlo en su subconjunto.
Teníamos el valor 19, lo voy a poner en otro color. Teníamos el valor 19. ¿Cuál más? Entre 19 y 27. Revisamos acá. El valor número 24 y el valor número 20. Son 3 datos hasta el número 27. Así ustedes pueden darle color o usar la simbología que ustedes gusten a medida de obtener su frecuencia absoluta. Para el segundo intervalo teníamos el valor número 8. Para el tercer intervalo teníamos el valor 4. Para el cuarto intervalo teníamos otra vez el valor 4. Y para el último intervalo teníamos el valor 1. ¿Cómo sabemos que estamos bien hasta el momento? Porque la sumatoria de todos estos valores me tiene que dar igual a la cantidad de datos que tengo en el subconjunto de datos, es decir, el tamaño de la muestra. Sumamos estos valores y me da 20. Entonces ese es un buen indicador de que vamos bien, en el cálculo. Acuérdense que la columna, es decir, la fila de totales, no está de manera explícita. Podríamos cerrar esto, para que quede más claro, podríamos cerrar esto. Y esta sería nuestra fila de totales. Ya. Vamos con la frecuencia absoluta acumulada. El primer dato se copiaba tal cual como es. Al segundo dato le sumamos el valor que teníamos en nuestro segundo intervalo. 3 más 8, 11. Yo le puedo dar a este valor, sumar este valor respectivo de acá. Y arrastro la fórmula. Y como ustedes pueden ver, este valor de aquí, el último valor les tiene que dar igual a la sumatoria de la frecuencia absoluta, exactamente como lo explicamos en clase. Y no se vayan a confundir. En esta celda o en este recuadro no se pone nada. No se pone nada, lo dejamos sin rellenar. Ahora tenemos que calcular la multiplicación de nuestra marca de clase por la frecuencia absoluta. En este caso yo lo puse una al lado de la otra. En clase primero teníamos la columna de frecuencia absoluta acumulada, y en la tercera columna teníamos la marca de clase. En este caso trabajamos la marca de clase primero, ¿ya? Entonces si calculamos, ponemos igual la marca de clase por la frecuencia absoluta y me da el resultado de 70,5. Hacemos eso para los 5 intervalos y ya tengo automáticamente los resultados. Los resultados que estábamos buscando, ¿en dónde? En el ejercicio. Finalmente, ¿qué teníamos que hacer para concluir? Teníamos que sumar todos los resultados obtenidos de la multiplicación de la marca de clase por la frecuencia absoluta. Igual le damos sumatorio y me sale 758, exactamente como habíamos visto en clase. 758. Ahora, ¿qué nos pide en la dinámica 3? La dinámica 3 nos pide calcular la media aritmética para datos agrupados.
La fórmula de la media aritmética para datos agrupados es la sumatoria de la multiplicación de la marca de clase por la frecuencia absoluta. ¿Y dónde está la sumatoria? La sumatoria la tenemos acá, 758. 758 sería nuestro numerador. Sería nuestro numerador dividido entre la sumatoria de la frecuencia absoluta, que no es nada más ni nada menos que el tamaño de nuestro subconjunto de datos, es decir, el tamaño de la muestra. Ese sería nuestro denominador. Entonces yo hago acá igual 758 dividido entre 20 y me da 37,9. Y con eso terminamos el ejercicio propuesto en clase. ¿Qué más habíamos visto en clase? Cómo calcular el histograma, cómo podrían hacer el histograma con los intervalos de 19 a 28, que está sobre su eje horizontal X, de 28 a 37, que en realidad vendría a ser de 28 a 36 de edad, ¿no? Personas que están en un intervalo de 28 años de edad a 36 años de edad. ¿Y cuántas personas habían? 8 personas. 8 personas según nuestra frecuencia absoluta. ¿Cómo lo podríamos hacer? ¿Cómo lo dibujamos? Yo lo voy a hacer por Excel y ustedes lo pueden dibujar también para su actividad y para su segundo parcial. ¿Cómo lo haríamos en Excel? Selecciono esta columna y también selecciono esta otra columna, es decir, la columna de los intervalos, la columna de la frecuencia absoluta. Me vengo a datos, me vengo a insertar y en insertar selecciono insertar gráfico de columnas o de barras. Y ahí tenemos nuestro histograma. ¿Histograma de quién? Histograma de la variable edad. Edad por grupos etarios. Grupos etarios. Lo vamos a dejar en variable edad para que no sea tan largo el texto. Histograma de la variable edad. Ahora, como ustedes pueden observar, este histograma en realidad vendría a ser un gráfico de barras. Para que sea un histograma, estas barras tienen que estar juntas. No puede haber espacio en un histograma. ¿Cómo hacemos eso? Seleccionamos una barra, le damos clic derecho, dar formato a serie de datos, y en la parte donde dice ancho del rango, colocamos el valor 1, le damos a aceptar y ya tenemos nuestro histograma. Y de una vez, para que esto esté de manera congruente con lo que estamos haciendo de color, le ponemos un color parecido al que hemos estado trabajando. Y ahí tendríamos nuestro histograma donde podemos ver las frecuencias. Podemos ver las frecuencias obtenidas. En la categoría habíamos dicho que esto podía ser manzana, banana, naranja, pera, uvas, pero en realidad en lugar de ser datos cualitativos son datos cuantitativos. Entonces tenemos que de 19 a 27 años, ¿cuántas personas tengo en la frecuencia? En la frecuencia que está sobre el eje vertical Y, existen 3 personas del subconjunto de datos entre 19 a 27 años. En la segunda columna, en la segunda barra, en el segundo prisma del histograma, de 28 a 36 años tengo 8 personas. Y así sucesivamente hasta el quinto prisma,
o hasta la quinta barra rectangular. Y eso sería todo.